Hoy nos hemos venido aquí a estos campos de la Marina, estos campos de deporte, que no existían en la época de nuestro invitado, para hablar pues de un poquito de fútbol, de toda la historia de este hombre que ha jugado muchos equipos de Ceuta y que tiene muchas cosas que contarnos. Juan Mancilla, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Recuerdas de tu niñez cómo empezaste con un balón en los pies? Sí, los primeros toques que yo ya le di al balón era porque yo nací en Jadú y teníamos un pequeño campo en una huerta que era de tierra con hierba, y ahí empecé yo a darle ya las primeras patadas a un balón. Era pequeñito y jugábamos pues casi a diario. En aquella época lo que teníamos era un balón, nos regalaban un balón en los Reyes y era una maravilla. Entonces ahí es donde ya empecé a jugar un poquito con el malogrado Puerta. Ahí es cuando empezamos ya a darle al balón. Porque además tú lo tenías ya de familia. Sí, a mí me venía de familia. Mi padre había jugado prácticamente toda su vida en el Imperio, Manolín. Mi abuelo también había jugado fútbol ya a un nivel más alto. Mi abuelo estuvo jugando en el Racing de Santander, estuvo jugando en el Levante, y me venía de pequeñito, pues yo he vivido el fútbol en mi casa toda la vida. Luego fueron pasando las etapas y los años y empezaste a jugar en equipos, ¿no? Sí, empecé a jugar en Zurrón. Íbamos allí al polideportivo. Aquellos famosos polideportivos, tanto equipo que tenía la barriada Zurrón. Y tantos niños que hemos salido de allí, porque de allí hemos salido prácticamente casi todos los de mi época. Jugábamos en Alevines, que se jugaba los sábados allí en Zurrón, y ya ficho yo en el Club Polideportivo San José, se llamaba. Tenía el A, que era San José, y el B, que era Zurrón. Ahí exactamente, tú lo sabes bien, en aquella época. Y ya empezaron las categorías, fuiste subiendo, ya porque Zurrón solo tenía hasta esa categoría, infantiles, juveniles, pero creo que te hiciste el salto y pasaste a... Yo sigo en el Zurrón hasta infantiles. Cuando vamos a empezar la liga de juveniles, Guillermo Romero, que era el entrenador del Pedro Lamata, entonces era Pedro Lamata, en primera división de juveniles, ya me ficha y me pego los 3 años de juveniles, lo que fue Pedro Lamata, y después posteriormente Racing de Ceuta. Ese fue el famoso Pedro Lamata que sube a primera división. Exacto. Que, si no me recuerdo, Juan Antonio Panadero, Óscar, Rodero, Barroso, José Luis Barroso, el Tigre de Ramón de portero, con Paco, que también venía del Zurrón, Paco Castillo, que también venía del Zurrón, Sosa, Juan el de Petete, Meschini, teníamos una plantilla un equipo muy amplia, Oliva. En esa categoría no era como ahora. No, era primera juvenil, que era la categoría más alta en juveniles. No existía la división de honor, no existía. Había cuatro grupos, dividió España en 4 grupos, y nosotros llegábamos a jugar hasta Granada y la parte de Extremadura. Y la verdad que habían 20 equipos. Los 2 primeros años quedamos sextos, de 20 equipos. En un grupo, un equipo de Ceuta, conformado solamente por jugadores de Ceuta, queda sexto cuando tienes al Sevilla Atlético, Sevilla, Betis Deportivo, Granada, el Recreativo de Huelva, el Córdoba. Quedar el sexto en esa categoría para Ceuta era una maravilla. ¿Sigues más teniendo contacto con algunos jugadores de esa época? Sí, tengo contacto con Oliva, tengo contacto con Juan con Paco Castillo, que es compañero, a Ramón lo veo de vez en cuando, con Joaquín Rodero nos escribimos de vez en cuando. La verdad que sí, con Fuentes, sí, con Menacho también, Meschini, todo. Esa época de Pedro Lamata, y si no me equivoco, pasaste a Ceutí, primero al Velarde. Primero fui, una vez que terminamos en juveniles, da la casualidad de que ese año el regional del Racing de Ceuta asciende a tercera. Y yo firmo con el Ceutí. A los pocos partidos de estar jugando con el Ceutí, Guillermo Romero vino otra vez a buscarme y le dije que no. El Imperio también, a través de Paco Conejo, también estuvo detrás mía, también le dije que no. Y cuando llevamos unos 7 partidos, más o menos, un viernes me llega el presidente del Ceutí allí al ángulo y me dice: el lunes te tienes que presentar en el estadio, que Jaco Zafrani
me ha dicho que ya tienes que subir a entrenar con ellos. Y nada, ahí me presenté, fuimos Pirri y yo, los dos, y ahí pues estuve un par de años entrenando con el primer equipo, sí. Con la agrupación deportiva sí, Ceuta entonces, exacto. ¿no? 2 años que estuve con Jaco, con Ayala, con León Laza, y bueno, bien, aprendí mucho. Era muy difícil jugar. Jugar en el Ceuta en aquella época era complicadísimo. Había jugadores de una talla impresionante que venían de primera. Estaba Pepe Almagro, Agustín Rojas, que había estado en Atlético madrileño, estaba Cherino, Lolín, Barriento, Mané, en la época de Mané Santi, ¿no? Santi, Gigi, con Burgueña, Javier también estuvieron de portero. En aquella época era muy complicado jugar. Pero se aprendía mucho los entrenamientos con ellos, ¿verdad? Sí, era totalmente distinto. La anarquía que teníamos en un partido regional no la podías tener ahí. Y llegaba, te ayudaba mucho también, ¿eh? La verdad que siempre tenías la ayuda de ellos, te daban consejos. Cherino era una persona que te aconsejaba mucho, Barriento, con Barriento me llevaba estupendamente. Tuve después mucho contacto también con él y demás. Con Pepe también tengo mucho contacto. Y la verdad que en aquella época sí, se aprendía mucho porque eran jugadores que te iban corrigiendo, el entrenador también te corregía mucho. Y la verdad que aprendía mucho y lo noté mucho después cuando venía a jugar ya después, ves el fútbol de otra manera. Lo ves distinto. Casi profesional, exactamente, pero casi, claro. A llegar de nuevo a la regional. Claro, y llegas con otra idea de lo que has vivido anteriormente. Ojo, en el Racing de Ceuta tuvimos a Lucho de entrenador, con el que también aprendíamos mucho. Claro, Lucho venía de haber estado en un Celta de Vigo, en un Barcelona, tienen otra idea de lo que es el fútbol y la verdad que se aprendía mucho. Hay entrenadores que... Con Tallo también aprendimos mucho en el Ceutí, ¿eh? Tallo siempre lo tenemos que tener ahí siempre. No hay un entrevistado que eso que no haya pasado por las manos de Tallo. Exactamente, por las manos de Tallo aquí hemos pasado un grandísimo entrenador también. Y luego tuviste una época que te quedaste a jugar en el Velarde, hoy en día desaparecido, una lástima, un club histórico. La verdad que es una pena. Después de 2 años en el Ceutí me voy al Velarde y ahí me quedo, porque el Velarde es una pena porque era una familia. El Velarde era una familia y estuve con Paco. Entonces presenté a Federico, ¿no? Federico y Armando, también estaba de secretario, Armando que en paz descanse. Y hacían del club una familia. Entonces ahí, aquello era una maravilla. El que llegaba era muy complicado irse. Decirle no al Velarde, me voy, era muy complicado. Y bueno, ahí estuve jugando al fútbol sala, estuve jugando con Zurita. Estuve jugando con la policía local, iba compaginando las dos cosas y la verdad que me lo pasaba muy bien. Y luego llegó en el Velarde iba a disfrutar. Y luego llegó la época que tuviste que presentarte para tu puesto de policía local y ya tuviste que dejar el fútbol, imagino. Sí, bueno, estuve jugando... Si no directamente, pero sí ya era menos... Estuve jugando hasta que me presenté a la oposición. Poquito antes de presentarme dije, bueno, paro, por no vaya a ser que tenga alguna lesión o algo. Y este año coincido con Antonio Gómez en el Velarde, que después posteriormente jugó en el Madrid y coincidí con él. Y la verdad que muy bien. Ya lo tuve que dejar, no podía entrenar, en fin. Entonces digo, lo dejo, juego con los amigos ya para entretenerme un poquito, para matar un gusanillo y la verdad que bien. Y luego, jugaba algún torneo. Esporádico, sí. Esporádico, con policía local fuera, que he ido a jugar fuera. ¿Llegaste a jugar con Alcazaba alguna vez? ¿Sí? ¿Con ellos? No, jugué en Gavirita, jugué de portero, que fue el portero menos batido. En mi casa da la casualidad de que tengo trofeos de portero menos batido y de máximo goleador. Curioso, pero bueno. Y luego otra vez, por razones familiares, de otra índole, tocaste fútbol sala. Toco el fútbol sala. Fuiste de los primeros que estuviste en el Camoen. Sí, exactamente. Prácticamente como entrenador de portera. Estaba entrenando, sí, porque mi hija era una de las porteras también, sí. Una época bonita. Rashi me llamó y me dijo que fuera y digo, no, voy y te echo una mano. Hasta que me dio el infarto y tuve que dejarlo también. Ha cambiado mucho ese fútbol femenino que tú estabas con el actual, ¿verdad? Ha cambiado mucho, la verdad que sí. Claro,
ten en cuenta que las niñas que había antes ¿Eran todas de aquí? eran prácticamente todas de aquí hasta que llega Fati y Maura, que son los 2 fichajes que hizo Jesús. Y la verdad que ahí es donde empieza un poquito el equipo de arrancar, empieza a subir el nivel. Y la verdad que ahora es que da gloria de verlas de jugar. Ahora ahí están, en tercera posición, en puestos de playoff y la verdad que es una maravilla. Se me ha olvidado decirte, en regional sacamos un equipo de la policía local, que también ya éramos mayores, y dijimos, vamos a disfrutar ahora de los campos que hay en Ceuta. Y sacamos el equipo. Fue un año que había 2 grupos y ascendimos, digamos, al primer grupo y hablamos con nosotros y salimos como Goyurrío y quedamos campeones de liga, que era yo el portero también. Ahí ya me dio por jugar de portero ya para divertirme. Como aficionado al fútbol, a todos les pregunto, ¿cómo está viendo la historia del Ceuta este año? El Ceuta, ya lo del año pasado fue apoteósico, la verdad. Yo soy del Madrid y yo ya no veía ni partidos del Madrid, estaba más preocupado por el Ceuta que lo del año pasado ya fue, no va más. Lo que estamos viendo este año, está el equipo ahí arriba. Codenazo con los grandes de la primera ref. Hemos tenido la mala suerte de estos partidos a última hora en tiempo de descuento como contra el Ibiza, el Intercity, pero la verdad, y el equipo juega, porque estamos viendo que el equipo juega. Entonces hay veces que tú dices, bueno, no ha podido ser, pero por lo menos tenemos un equipo en condiciones, tenemos un club que está estructurado muy bien. Y eso es muy importante en cualquier club. El UAI lo que está haciendo es encomiable, la labor que está haciendo con el club. Y ya te digo, ver al equipo de jugar fuera, en un campo amplio, como hemos visto en Huelva, como hemos visto en Málaga, y tú dices, estoy viendo de jugar un equipo de fútbol, la verdad que da mucha alegría. Y ahí nos tiene enganchado a todo el mundo, porque está la ciudad encantada. Bueno, Juan, pues darte las gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ti. Aquí a Faro Televisión y desearte pues todo bien Muchas gracias. Y que sigas disfrutando del fútbol. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias.